Vamos a hacer tefilá y empezamos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Gracias porque nos has dado tu Torah de verdad. Gracias, Abba Kadosh, porque te has compadecido de nosotros. Aquí estamos, Abba, para caminar en tus mandamientos. En el nombre de Yahshua Mashiach, toda alabá te damos, Omen, ve Omen. Tomen asiento, Bebakashá. Vamos a estudiar un tema muy importante. Eh, Incredulidad ciertamente es un peligro en nuestros días, pero ha sido siempre un problema en el mundo del creyente, en nuestro pueblo, pero ahora puede ser todavía más peligroso porque ya vino Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, vamos a leer Apocalipsis. En Apocalipsis aquí hay una lista. Una vez vimos este punto, vimos este verso. No profundizamos en todas estas palabras, pero es muy importante que analicemos lo que está escrito aquí. Dice en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. A veces decimos, bueno, todos los que no van a entrar, todos los que no van a entrar al reino de los Shamaim, al reino de los cielos, al reino de Elohim, están aquí. Y pues los leemos y ya. Pero si nos adentramos un poquito y empezamos a analizar cada palabra, nos damos cuenta que muchos están allí, ¿verdad? Inclusive creyentes. Y puedes que estés tú o inclusive yo allí. Entonces hay que analizar nuestras vidas. Hay que analizar nuestras vidas. No se trata de siempre echarle la culpa a los demás o de decir, ah, ese es un incrédulo o ese está mal, ese es un idólatra. No, también hay que analizarnos nosotros. Porque si nos las pasamos siempre señalando a los demás, puede que nosotros nos perdamos porque no pusimos cuidado en que también podemos estar dentro de todo esto. ¿Amén? Entonces es para todos nosotros. Dice así, vamos a leerlo juntos, 21:8. Amén. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está diciendo claramente cuál va a ser el juicio. ¿Amén? Está diciendo cuál es el juicio, pero también está diciendo quiénes son los culpables, a quiénes viene a juzgar Elohim. Los cobardes, ya vimos que los cobardes tiene que ver con los que hoy no se atreven a obedecer los mandamientos por miedo, por miedo. Tienen miedo y como hay miedo, son cobardes. Son cobardes. No está diciendo de cobarde de que de una persona allá afuera que sea muy valiente, no. Está hablando de que no quieren cumplir los mandamientos porque tienen miedo. Y el miedo no solamente es de que pues vayan a hacerle algo a alguna persona. El miedo a cumplir los mandamientos por causa de que piensan que es imposible, a lo mejor si guardan Shabbat no van a tener para comer, muchas cosas. Pero bueno, dice, e incrédulos, y va de acuerdo con esto, incrédulos. Incrédulos, incredulidad. Incredulidad es dificultad, es una dificultad de creer algo. Dificultad de creer algo. A la persona se le dificulta creer. Entonces también una persona que cree en Elohim también puede ser un incrédulo. Es como, ¿sí? Cree en Elohim, cree que hay un Elohim, pero no cree a su palabra. Entonces, también significa falta de fe en Elohim. La incredulidad es un pecado. Es un pecado. Pues la incredulidad es un pecado, porque la persona incrédula cree que Elohim
miente. Al no creer en Elohim, pues lógico que está pensando que miente, por eso hace todo tipo de males, porque piensa que no va a tener juicio. Miente. Piensa que Elohim miente. Entonces es un pecado. La incredulidad, la incredulidad impide al hombre recibir las promesas de Elohim. Entonces, la incredulidad impide al hombre recibir las promesas de Elohim. En el Tanaj se traduce también esa palabra como falta de fe, infidelidad, dudar, poca fe, desconfianza. No solamente es todos los que cuando dicen, no, pues incredulidad es el que no cree y ya. No, muchos que se congregan, se reúnen, leen la Biblia, hablan de la palabra, son incrédulos. ¿Y cómo es posible que hablen de la palabra, ministren la palabra, enseñen la palabra, exalten a Elohim o no sé, se reúnan y aún así son incrédulos? ¿Cómo es posible eso? ¿Es posible? Sí. Y ahorita lo vamos a ir analizando. Miren, vamos a Éxodo 14. Éxodo 14, 12. Elohim siempre ha querido dar tranquilidad, shalom, reposo a sus hijos en todos los sentidos. Siempre ha querido nuestro Elohim y es el deseo de nuestro Elohim que sus hijos estén tranquilos, tengan reposo en él, hay reposo, hay en tranquilidad en Yahweh. Siempre eso es lo que ha querido, como dijo Yahshua Mashiach. Yo he venido a darles vida y vida en abundancia, que haya shalom, tranquilidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en todos los sentidos. Que los creyentes, que los que le amamos estemos plenos en él, que disfrutemos de, de su palabra, de sus promesas. Pero miren, vamos a ver Éxodo 14, 12. Dice así, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Tú puedes ver que ellos no estaban creyendo y por no creer estaban sufriendo, estaban en pánico, desesperados, frustrados. Quizás alguno de ellos, si estuviera enfermo del corazón, posiblemente hubiera caído muerto. Es un peligro todo lo que está pasando, lo que se les avecina. Para entender, tenemos que vivir o ir allí donde están ellos. Si tú lees la Biblia, lee la Biblia, pero no sé cómo decirte, como que te trasladas a ese lugar y ves toda la situación. Imagínate cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos jóvenes, cuántos ancianos gritando desesperadamente, porque no todos tenían la misma fe, no todos tenían la misma fortaleza y unos desmayando, ya pensando que iban a morir, ya se imaginaban cómo los egipcios los iban a torturar y muchas otras cosas más. Y dice en el 13, y Moshe dijo al pueblo, no temáis. ¿Por qué? Porque eso no es la voluntad de Elohim. Yahweh no los ha sacado de Egipto para que estén temblando, con miedo, frustrados, desesperados. No los ha sacado para que vivan una vida con temores o desesperación, sufriendo. Estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, vamos ahora a Deuteronomio 1:27. Deuteronomio 1:27. Amados Sajín, hay muchas cosas que pueden afectar tu vida y te pueden robar la tranquilidad.
Porque a veces nosotros miramos a un lado, a otro lado y dejamos de ver la palabra y creer en Yahshua HaMashiach, creer en su palabra, creer en sus promesas. Y como el mundo, la televisión, el internet, los videos bombardean al mundo entero y los creyentes también se meten allí, pues terminan también bombardeados con tantas noticias amarillistas que los creyentes están temblando, no saben qué hacer. Y entonces el creyente está sufriendo, empieza a sufrir, empieza a decaer, su matrimonio se quiebra, sus hijos se pierden y todo. ¿Por qué? Porque dejó entrar todo eso en su alma y empezó con incredulidad. Y la incredulidad es un pecado. Dice, pero ¿por qué estás pecando? Entonces, todos esos videos, todas esas noticias, todo lo que tú ves, tratan de que tú dejes de creer en Elohim. En pocas palabras, peques. Porque no es un ataque directo contra los que están allá afuera y no creen en Elohim, sino es un ataque directo con aquellos que hemos creído en Yahweh. Amén. Es así. Dice así. Deuteronomio 1:27. Y murmurasteis, dice, en vuestras tiendas, diciendo, porque Yahweh nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿Te das cuenta lo que hace la incredulidad? Empiezan a blasfemar contra Elohim y echarle la culpa a la Biblia, a los mandamientos, a todo lo que es la bendita palabra de Elohim. Se le echa la culpa, el incrédulo le echa la culpa, blasfema contra Elohim. Lamentablemente es por eso que viene juicio a la persona. Dice 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces, el problema de la incredulidad es que es contagiosa. El que no cree contagia al otro. Y la incredulidad trae todo tipo de males, todo tipo de males, el pecado, el miedo y muchas cosas más. Y aquí la incredulidad vino de los creyentes que vieron a los gigantes, vieron el peligro que ellos sintieron miedo y llegaron a decírselo a sus hermanos. Es un ejemplo que yo te puedo poner. Eh, Me asomo a ver un video que ni es noticia, pero bueno, veo un video y yo veo que dice, no, pues es que anunciaron que la NASA dijo que va a mandar un misil, no sé, o que un asteroide, no sé, va a venir, o que un satélite va a caer en tal país, o va a caer en México. Hay una probabilidad de que eso, y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un corazón incrédulo y con miedo, ¿qué hago? Vengo y les digo, no, tengan cuidado, y empiezo a divulgarlo y todos terminamos temblando. Entonces, ¿qué pasa? Hay que orar siempre. Si va a pasar algo y vemos, bueno, que haya dicho, quien haya dicho, nuestra vida está en las manos de Elohim Abacadosh, cuida a mis ajín que estén allá, vamos a orar, amados, allá donde están, Elohim Yahweh nos guarde en todo. Vamos a orar, porque su voluntad es perfecta. Él sabe lo que hace. Estamos en esta tierra y estamos aquí, confiaremos en Él. Pero si empezamos a darle poder al enemigo, imagínense, se le da poder al enemigo como diciendo, no vamos a poder librarnos, va a venir una bomba nuclear, va a venir la guerra, no vamos a poder librarnos de eso. Empiezan a gritar y todo eso. ¿Qué pasa? Sucede lo que estamos viendo en la Torah. Y luego dice el 29, 1:29 de Deuteronomio. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Ellos se iban a enfrentar real, un peligro real, no un peligro imaginario, un peligro real. Habían gigantes, habían peligro, iban a una guerra. Y les dijo, no tengan miedo, aprendan a confiar en Elohim. Yahweh vuestro Elohim, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Yahweh tu Elohim te ha traído como trae el hombre a su hijo
por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Yahweh, vuestro Elohim, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvisteis. Más complicado que la persona crea en Elohim, aun cuando vea milagros y todo, ve y pues ya creyó. Pero todo lo que cree en su alma y todo lo que ha visto se va en un segundo cuando pasan situaciones en su vida. En muchos así sucede. ¿Por qué? Porque son personas incrédulas. La incredulidad deja ciego al hombre para no ver. Es una ceguera espiritual. La incredulidad deja ciego a aquel que era creyente, en un momento lo puede cegar. El enemigo lo ciega. Miren, vamos a 2 de Corintios 40, es 4, 2 de Corintios 4, y dices, ¿cómo puede ser posible que de un momento a otro lo que para esa persona era un pecado, ahora no es pecado? ¿Cómo puede ser posible que de un momento a otro lo que era bueno, ahora ya no es bueno, ahora es malo? ¿Cómo puede ser posible que leer la Biblia y los mandamientos que están aquí antes era una delicia y ahora todo lo que está leyendo no está bien? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que vestir recatadamente era muy bueno para la persona y de inmediato cambió su manera de pensar y ahora dice, no, eso es religiosidad, está de mal, ¿cómo es posible? Hay que vestir bien, hay que ser libres. Y ahí ves a una mujer con chor, minifaldas, mal vestida. ¿Cómo? Y te preguntas, ¿cómo es que dejó de creer o qué sucedió? Bueno, ¿qué pasó? Dice aquí, 2 de Corintios 4:4. Leamos juntos lo que dice aquí en 2 de Corintios 4:4. Amén. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, de las buenas nuevas, del esplendor de Mashiach, el cual es la imagen de Elohim. Entonces, ¿qué dice? Dice así, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Por no creer, los cegó. Por no creer, los cegó. No creyeron, los cegó. Lo mismo pasó con el pueblo. No creyeron y 40 años en el desierto porque no creyeron. Ya no podían ver. Y entonces ciertamente es peligroso. Es muy peligroso porque en Apocalipsis está advirtiendo. No entrarán al reino de Elohim. No entrarán. Es un pecado. Entonces, si dice que no entrarán, es un pecado no creer a Elohim. Y dices tú, ¿cómo? Pues yo sí creo. Yo sí obedezco. Dicen, no, yo sí le creo. Preguntémonos. Eso también para ti y para mí. Porque yo también trato en todo momento cuidarme de no ofender a Elohim. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo vivimos tú y yo los momentos en las cuales pasan situaciones en nuestra vida, cosas malas, vamos a ponerlo así? ¿Cómo las vivimos? ¿Con confianza? ¿Creyendo? ¿Tomándonos de Elohim? ¿O desconfiando? ¿Desesperados? ¿Frustrados? Y no saber qué hacer? ¿Qué estamos haciendo? Esa situación que pasó en nuestra vida, debemos saber que esa situación nos quiere llevar a que no creamos en Elohim, que nos desesperemos, que nos frustremos, que nos desanimemos, que le echemos la culpa a todos y muchas otras cosas más. Entonces, esa situación, cada uno de nosotros sabemos que esa situación trata de debilitar nuestra fe, pero si nosotros superamos esa situación en obediencia, nuestra fe va a crecer, porque hemos pasado esa prueba. Entonces, ¿qué sucede? Debemos preguntarnos, ¿cómo tomamos esa situación en nuestra vida? Si nosotros tuvimos incredulidad, entonces cometimos un pecado. Incredulidad es un pecado, no creer. Y decimos, perdóname, Abacadosh, perdóname. ¿Por qué desconfié de ti, Abacadosh? Elohim es bueno.
y conoce nuestras debilidades. Pero cuando una persona no reconoce sus pecados, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a recibir perdón, verdad? ¿Cómo? Entonces también otra pregunta es, ¿tienes miedo al futuro? Desde los jóvenes hasta los ancianos. Cuando eres anciano, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Quién me va a cuidar? ¿Qué va a hacer de mí? O cuando eres joven, y voy a tener una carrera o no voy a tener una carrera, ¿de qué voy a trabajar? ¿De qué voy a comer? O inclusive ya viene la guerra, ¿y qué va a pasar? Solamente el país más poderoso se va a salvar, y aquí en México, ¿qué va a suceder en México? Y si cae una bomba nuclear, ¿qué va a suceder? Y si no viene el Eterno pronto, y te empiezas a preguntar muchas cosas, porque tienes miedo al futuro, tienes miedo a lo que va a venir. Eres incrédulo, ya no crees en Elohim. El Elohim ha dicho, no temáis, estén tranquilos, Yahweh peleará por vosotros. Yahweh peleará por vosotros. A ti no te toca eso. A ti no te toca, le toca a nuestro Elohim. A nosotros nos toca regocijarnos en sus mandamientos, en la obediencia y creyendo fielmente, fielmente lo que Él dice. Vivir en incredulidad es detener la mano de Elohim. Una persona que vive en incredulidad detiene la mano de Elohim. ¿Por qué? Porque no podrá sentir la presencia de Elohim. No se puede sentir la presencia de Elohim. Por lo tanto, la persona vivirá en pecado. ¿Por qué? Porque está deteniendo la mano de Elohim. Es algo muy fuerte porque esto, a lo mejor tú sí crees, pero si te reúnes con varios, si te reúnes con varios y alguno no cree, si uno no cree, con uno que no crea, que sea incrédulo, eso detiene la mano de Elohim. Pero si la mayoría cree, va a haber bendición para que aquellos que no creen, crean. Pero si todos creemos, se moverá la mano poderosa de Elohim en todos nosotros y las cosas serán mucho más fácil. El creer a Elohim, las cosas se vuelven mucho más fáciles y sencillas. Miren, vamos a Mateo 13, Mateo 13, 54. Entonces, si no hay incredulidad, las cosas se vuelven más sencillas, más fáciles. No porque sean fáciles, porque es complicado muchas cosas, sino porque Elohim es el que está obrando, el que hace las cosas, el que mueve su mano de tal manera que tú mismo no te imaginas, tú mismo no entiendes cómo están sucediendo las cosas. Pero es Elohim, es la mano poderosa del todo, de Yahweh, nuestro Elohim. Es así, Mateo 13:54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacob y Joseph, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Yahshua les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, la incredulidad detiene la mano de Elohim en nuestras vidas. Pregúntate, ¿cómo está tu vida con Elohim? ¿Cómo está mi vida con Elohim? ¿Cómo está nuestra comunión con Elohim? ¿Cómo está su presencia en nuestras vidas? ¿Cómo estamos? Porque la incredulidad de tu vida, en mi vida, eso es lo que detiene las bendiciones de Elohim. Por eso no suceden las cosas en tu vida, porque no crees. No crees. Los milagros, pueden suceder muchos milagros, pero la persona deja de creer, aun cuando vio milagros. Mire, ahorita vamos a ver varios ejemplos. Tantas ideas,
tantas doctrinas, tradiciones, experiencias, vivencias, inclusive hay preocupaciones, miedos que hay en tu vida, todo lo que tú has vivido atrás, todo lo que vienes cargando, situaciones, problemas y que has intentado muchas veces. Nos ha tocado hablar con hermanas, que le tengo, las bendiga grandemente, pero nos platican esto. Cuando están embarazadas, tienen miedo. Es que yo he tenido miedo de embarazarme. ¿Por qué? Es que cuando yo estaba en el mundo, yo tuve un embarazo de riesgo. Todo el tiempo estuve en cama. Por eso yo ya no quiero embarazarme. Todo el tiempo en cama. Dije, no, siempre que me embarazo son de mucho riesgo y muy peligrosos. Y ahora me embaracé y no sé qué hacer. Y entonces se le ministra. Tu embarazo con Yahshua HaMashiach es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Debes tener confianza que tu embarazo es totalmente diferente, porque Yahweh, en su inmensa bondad, tuvo compasión de ti, te ha llamado y ahora tú sabrás que Yahweh, el Todopoderoso, no es lo mismo que tú estés sin Él que estar con Él. Y así es, y de verdad. Y después pasan su embarazo y tranquilas, todo bien, porque no es lo mismo. No es lo mismo, apenas lo vimos ciertamente en el desierto. No es lo mismo estar con Elohim Yahweh que estar sin Él. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si tú piensas que va a ser lo mismo, crees en Elohim y es lo mismo como viviste atrás, pues entonces te estás equivocando, estás mal. No es lo mismo, no es igual. Y miren, vamos a Marcos 11:23. No es lo mismo estar con Elohim que estar sin Él. No es lo mismo. Si allá atrás pasaste muchas situaciones, inclusive emprendiste no sé, algo que quisiste hacer y no se logró, y dices, no, yo ya no lo intento. Y a lo mejor tienes esos miedos, por eso ahora no lo haces. Mira lo que está escrito aquí. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, ¿qué sucede? Esa montaña, ustedes ven que dice nada más monte, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esa montaña dice échate en el mar, no nada más dice monte, es que esos montes, amados ajín, esa montaña siempre es un obstáculo que toda persona tiene. Todos nosotros venimos arrastrando con eso. Son montañas que traemos y que no nos permiten avanzar, que se nos hace difícil las cosas. Y esos son todos los problemas, preocupaciones, situaciones, todo lo que has vivido, quítalo de tu vida para que te dejen creer en Elohim. Aunque tú hayas hecho lo mismo, o mejor dicho, hayas hecho allá atrás algo y te fue mal y tienes una experiencia mala y una experiencia que hasta el día de hoy a lo mejor tienes ciertos traumas y ahora cuando vienes como creyente te dicen, haz esto. No, yo no hago eso. Piensas que va a ser lo mismo. Es por eso que dice, quita todos esos problemas. Dile a esa montaña de problemas, haz tu lado. Cree. Y ahora tómate de Elohim. Ten fe, sin dudar, ten fe. También yo en el mundo hice cosas de las cuales no me salieron bien, no me salieron bien, de verdad, no me salieron bien. Y hoy esas mismas cosas, como tal, las he intentado nuevamente y salen bien. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Elohim Yahweh tiene compasión de nosotros. Él es obrando en nuestras vidas. Él es. Miren, vamos a Lucas 1. Lucas 1. En Lucas 1 hay algo
Es una enseñanza muy importante, pero vamos a ver en Lucas 1:5. Habla de Zacarías, habla de Johanán, el nacimiento de Juan. Que nuestro Elohim Yahweh nos ayude, amados, porque las situaciones que están pasando en el mundo es un peligro para todo aquel que cree en Elohim. Es un peligro, porque lo puede llevar a la incredulidad. Y por eso hay tanto bombardeo de todo tipo de videos y de todo tipo de noticias. Muchas cosas, muchas cosas. Ahora entiendo por qué el pueblo, por qué algunos mejor se quieren apartar. No sé, mejor me aparto a un pueblo ahí donde no hay noticias, no hay nada. Te amo, Abacadosh, y aquí te espero, y así. Pero nosotros no vamos a huir del mundo. No vamos a huir del mundo, no vamos a cerrar los oídos a todo lo que pasa, porque pues, aunque no quieras, tú vas a ver, no sé, a lo mejor quieres ver una noticia bien y te salen bastantes que no son verdaderas, pero el Eterno dará discernimiento y debes de tener confianza en Elohim, porque son ataques directos, son ataques. Dice aquí, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un Cohen llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Ambos eran justos delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Adón. Escuchen lo que dice. Vamos a leer en el 6, todos juntos leamos en el 6. Amén. Ambos eran justos delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Adón. Eran impresionantes, mire su testimonio. Ambos eran justos delante de Elohim y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Adón. Y luego dice, pero no tenían hijo, porque Elisheba era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Impidió el no tener hijos que ellos amaran a Elohim, que tuvieran ese testimonio tan hermoso, eran irreprensibles. Ellos entendían claramente la situación, ellos amaban a Elohim y sabían que todo estaba en las manos del Eterno. Pero miren, el 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías la keuná delante de Elohim, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de la keuná, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el Mishkan del Adón. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un malaj del Adón puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Vean que aquí están pasando cosas impresionantes, pero le está pasando a un hombre irreprensible, un hombre que en verdad amaba a Elohim. Pero miren el 12. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el malaj le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Es que Johanán. ¿Qué pasa? Dice que tu oración ha sido oída. Él todavía oraba, pedía por un hijo. Dice, tu oración ha sido, se ha escuchado, la ha escuchado Elohim. Claro que él buscaba la voluntad del Eterno, pero me dicen 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Adón Elohim de ellos. E irá delante de él con el Ruach y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Adón un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al malaj, ¿en qué conoceré esto? Porque yo
soy viejo y a mi mujer, dice, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo él, Malach le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Era irreprensible, era justo toda su vida. Por esa causa podemos ver aquí que no creyó. No estamos hablando de una persona que no cree en Elohim. El Malach lo reprendió, dice, porque no creíste. Era un Cohen, era un Cohen, era un Cohen de Yahweh. Llevaba muchos años sirviendo. A pesar de no tener hijos, él seguía sirviendo a Elohim, sin desanimarse. Varón muy dedicado al servicio, era un varón muy dedicado al servicio. Aún con todo esto, no pudo él evitar que Elohim lo reprendiera. Lo reprendió Elohim, quedó mudo. Y eso pasó con Zacarías, un siervo fiel a Yahweh. Entonces nosotros amamos a Elohim. ¿Cuántas veces has dudado? ¿Cuántas veces yo he dudado? ¿Cuántas veces hemos dudado? Aquí, con él, quedó mudo, no pudo hablar. Lo reprendió el Malach. ¿Por qué? Porque un varón que es de Elohim no puede dudar. Y podemos decir, pero ¿cómo? Abraham sí le dijo. ¿Cómo es posible? Entonces, de allí aprendemos de que muchos dicen, pero es que Abraham, es que esto, mejor ni digamos esto. Porque Yahweh conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, aquí fue reprendido Zacarías. Quedó mudo. Puedes tú entender que simplemente aquí podemos decir que cualquiera puede decir, pues es algo tan simple, nada más le preguntó al Malach, ¿por qué se enojó el Malach? Lo dejó mudo. Porque la incredulidad es un pecado. La incredulidad es un pecado, amados aquí. Es algo en la cual vino una reprensión a Zacarías. Zacarías aprendió de eso. Claro que él había consagrado su vida al Eterno y le pidió perdón. Perdóname, Abacadosh. Pero podemos ver aquí algo que pasó con un siervo de Elohim. Ahora pregúntate tú y yo, ¿cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces? Y aún así, mira, Elohim te mantiene bendecido. Ha tenido mucha compasión de ti y de mí. La incredulidad hace más difícil el camino. La incredulidad hace más difícil el camino. Es muy difícil caminar para una persona incrédula. Una persona que tiene fe y a veces no cree, y así es difícil. Es complicado, es doloroso, es sufrido, es un trauma. Caminar, avanzar siendo incrédulo es muy triste, es muy difícil. Vamos a Santiago, Jacob 1, verso 5. La incredulidad hace más difícil el camino. Dice así. Leamos juntos el 5. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Leamos el verso 5. Amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Elohim, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice el 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El 7 leamos juntos, amén. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Adón. Entonces dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Adón. Aunque pidas muchas cosas, no se te dan. ¿Por qué? Porque no recibes, porque
hay incredulidad. Hay incredulidad y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no suceden estas cosas en mi vida? ¿O por qué el Eterno no responde? Es porque hay incredulidad. Y también la palabra es muy clara, que hay cosas que no nos conviene y a veces pedimos mal. Pedimos mal, o no es el momento, no es el tiempo. Así como el pueblo pidió un rey, pedía un rey, y hasta que Elohim dijo, bueno, dales un rey. Elohim Yahweh ya les iba a dar un rey, de todas maneras, porque está escrito en Deuteronomio, las leyes para los reyes. Amén. Entonces, de por sí algún día iba a haber un rey en Israel, pero no era el tiempo. Ellos adelantaron a pedir y se les dio el rey. Bueno, ahí está, Saúl. Y vino una tragedia. Entonces, hay cosas que Elohim no nos las da porque no es el tiempo, no es el momento. Seamos pacientes. Amén. Una persona que es incrédula, aunque esté sirviendo y exaltando a Elohim, o sirva inclusive en un lugar, en una comunidad, en una Keilah, no lo hace para Elohim. Una persona que no tiene fe, una persona que no tiene fe, aunque esté sirviendo y exaltando en un lugar de reunión, en una Keilah, no lo hace para Elohim. No lo hace para Elohim. ¿Cómo es eso? Si lo está haciendo para Elohim, sin fe es imposible agradar a Elohim, ¿verdad? Entonces, una persona que no exalta con fe, una persona que no exalta creyendo, que es incrédula, no lo está haciendo para Elohim. No lo está haciendo para Elohim. Una persona que no está obedeciendo donde está, donde se reúne, y no lo está haciendo con fe, no lo hace para Elohim. Esas personas son las que cuando se alejan del lugar donde se reúnen, cuando se alejan, cuando están fuera, o se van a otro lado, o se alejan de la comunidad, del pueblo, de la Keilah, son totalmente diferentes. Son diferentes afuera, son diferentes. Lo podemos ver en su vestimenta, en el hablar, en el exaltar. ¿Por qué? Porque donde se reunían no lo hacían para Elohim, no exaltaban para Elohim, no obedecían para Elohim, no creían para Elohim, no leían la Tanaj y llevaban a cabo eso porque creían en Elohim, no, o pues lo hacían por fe y todo para Elohim, no, porque si hubiera sido para Elohim lo hubieran seguido haciendo, ¿verdad? Si hubiera sido para Elohim lo hubieran seguido haciendo, pero como ya no están en ese lugar, lo dejan de hacer, dando testimonio que todo lo que hacían era para agradar al hombre, nada más. Nada más era para agradar al hombre. Estuvieron agradando constantemente al hombre. Ay, ya no tengo que estar agradando. Me quito todo lo que estoy vistiendo y todo eso, porque yo ya soy libre, ya no tengo que agradar al hombre. Porque nunca creyeron que era un mandamiento de Elohim. Nunca creyeron que era adorar a Elohim. Y que Elohim en esta vida nos pone en diferentes lugares. Algún día estuviste en un lugar, en otro lugar, y donde sea que te mueve Elohim, tú tienes que adorar con fe. Con fe. Con fe, y donde sea que tú estés, vas a ser el mismo. No vas a cambiar en la obediencia a Elohim, en adorar a Elohim, en ser obediente. No vas a cambiar porque tú estás sirviendo a Elohim. Pero una persona incrédula que está en un lugar, termina de estar en ese lugar y ya, deja de hacer todo. ¿Por qué? Porque nunca lo hizo para Elohim. Pero los que amamos a Elohim, hemos dispuesto a servirle al Eterno. Y donde sea que estamos, donde sea que nos movemos, donde sea que vivamos, seguimos igual, nos vas a ver igual, porque hemos creído desde el principio en su palabra. Hemos creído en Yahweh. Miren, vamos a Salmo 2, 11. Por eso verifica bien y analiza bien lo que lees en la Biblia, para que no dejes de creer. Ve claramente lo que estás llevando en la Biblia. Fíjate con claridad para que no digas el día de mañana, no, es que esto, no, esto, no. Entonces, de una vez, di, bueno, es que voy a leer porque vamos a obedecer a lo que dice la Escritura. Y si tú crees que estamos leyendo, estamos estudiando la Biblia, los mandamientos, si tú crees que el Shabbat es un mandamiento de Elohim, si tú crees que el vestir correctamente como
como debe de ser con recato, es lo correcto, porque es un mandamiento, si tú lo crees así, que lo mandó Elohim, entonces, si tú algún día dejas de estar en cierto lugar, tú seguirás igual, porque tú sabes que ese mandamiento no es de ningún hombre, de ninguna persona, sino es un mandamiento de Elohim y por lo tanto lo cumples. Amén. Así es. Entonces, cuando dejas de guardar el Shabbat, dices, no, es que ya no estoy allá, pues ya Shabbat era allá, aquí ya no, aquí. Entonces, nunca has creído en Elohim y tu vida va a ir de mal en peor. Vas a ir a otro lugar y lo mismo, otro lugar, lo mismo. Ya afírmate en Elohim. Afírmate en creer la palabra de Elohim. Eso es lo que vamos a leer aquí, dice así. Servid a Yahweh con temor y alegraos con temblor. Ya aprendamos a servir a Elohim y dejemos de querer impresionar al hombre. Dejemos ya esa mala forma de servir a Elohim, que solamente cuando nos ven, le exaltamos, le adoramos, solamente cuando nos ven, agarramos una Biblia y nos ponemos a leer, solamente cuando nos ven, nos hincamos y gritamos, te amamos, te adoramos, y solamente cuando nos ven, vestimos correctamente. Ya dejemos de ser incrédulos. Esa es incredulidad y eso es un pecado. Solamente cuando trabajas con un hermano, eres justo, pero cuando trabajas con los goyim, sigues igual en las cosas de fraudes y muchas cosas más. Entonces, deja ya la incredulidad, porque Elohim no quiere que sufras, porque la incredulidad trae sufrimiento, trae desesperación, trae miedo. Las cosas son más difíciles. Se te va a hacer difícil el camino, se te va a hacer difícil vivir y en cualquier momento dejarás todo. Y eso no lo quiere Elohim, no lo quiere en tu vida. Aprendamos a servir al Eterno y a creer lo que dice la palabra y empieza a obedecer. No porque estés en un lugar o estés en otro lugar. No. Si tú crees la palabra y tú lees la Biblia, no vas a cambiar. No vas a cambiar porque tú estás leyendo la palabra y estás obedeciendo lo que dice la Escritura. Dice, vamos a Hechos 15. Por medio de muchas situaciones, aflicciones, pruebas, dificultades, y aún con todo lo que pasas y te has mantenido firme en la palabra de Elohim, te has mantenido firme y fiel al Todopoderoso, creyendo, por medio de ello, Yahweh purifica nuestros corazones. Todo eso es para purificar nuestros corazones. Todas las aflicciones, padecimientos y todo lo que pasa en esta tierra, e inclusive los videos, los que ves de noticias y todo lo que hoy se dice, el gobierno mundial, el gobierno, no sé, tantas cosas que vienen, solamente es para purificar nuestros corazones. ¿Y cómo los purifica? Así, mire, vamos a Hechos 15, verso 9. Hechos 15, 9 dice así. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, hablando de los gentiles, cuando se convirtieron, purificando por la fe sus corazones, por la obediencia. Entonces, así somos purificados. Porque aquí es claro, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Eso es algo hermoso, porque todo lo que pasa en nuestras vidas y nos mantenemos fieles al Eterno, el Eterno nos está purificando. Y pasa otra cosa más fuerte, y viene otra cosa más fuerte, y sigues en obediencia, te está purificando. Por eso dice, dice que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Creyó y le fue contada por justicia. Por lo tanto, cada uno de nosotros no temamos a lo que viene, sino tengamos presente que Yahweh en su inmensa bondad lo está permitiendo y está permitiendo todo lo que está pasando para que te mantengas firme, no para que seas incrédulo, no para que dejes de creer. Un incrédulo no cree que le va a venir juicio. Una persona que es incrédula no cree que vendrá juicio a su vida por los pecados que comete. Tiene más confianza que puede ponerse a salvo o que se va a salvar y por eso no deja de pecar. Por eso tú puedes ver que la incredulidad
Ha entrado en las religiones, en todos lados, gritando, salvo, siempre salvo. Si pecas, no pasa nada. Si cometes adulterio, fornicas, no pasa nada. Salvo, siempre salvo. No te va a venir juicio. Eso es lo más terrible que puede una persona enseñar. Es lo más terrible. Mejor enseñemos lo que dice Yahshua Mashiach, lo que dicen los Shelehim. Yahshua dice, el que permaneciera hasta el fin, ese será salvo. El que permaneciere hasta el fin, ese será salvo. ¿Permanecer qué? En su palabra. En su palabra. No está diciendo, el que cree en mí nada más y ya me invocó mi nombre y ya es salvo. No, el que permaneciere, si permaneciese en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Así es. Entonces, el que permaneciere. Entonces, el que permanezca, nunca dijo, ya, yo morí por ustedes, salvos, siempre salvos. El que permaneciere, es continuamente. Porque si fuese así, entonces ya no tiene caso que el enemigo te tentara. Ya no tiene caso que el enemigo te quisiera hacer pecar. ¿Para qué? Si ya le salvo. Desgasta sus fuerzas el enemigo. Sabe y te tienta porque sabe que si caes, te pierdes. Sabe, como dice la Escritura. Si el justo dejara su justicia, no morirá por ello. Dice en Ezequiel, morirá. Morirá por ello. Por lo tanto, creamos fielmente a la palabra de Elohim. Y que todo lo que tú estás viendo hoy en día, todo lo que está pasando, no te lleve a ser un incrédulo, sino que entiendas que solamente son trampas del enemigo. Trampas. Hoy puedes ver infinidad de noticias y yo te puedo decir que casi de 100 noticias, posiblemente hayan 2 certeras. Posiblemente hay 2 que de verdad dicen la verdad. O sea, que esté totalmente verdadero. Las demás, difícil. Por eso dice en la Escritura que el enemigo engañará. Dice, aun si fuese posible a los escogidos, porque se levantarán muchos falsos profetas y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y muchos que leen la Biblia, muchos que leen la palabra del Eterno, muchos que enseñan la Biblia, se han dejado engañar por infinidad de videos. Que sale un video tal y de repente dicen, no era cierto, pero ya fueron engañados porque lo enseñaron como verdad y era una mentira. Por eso nosotros no tratemos de impresionar al mundo. Mejor obedezcamos sus mandamientos, enseñemos su palabra, enseñemos obediencia, enseñemos que la gente haga teshuvah. ¿Amén? Entonces, vamos a leer nuevamente aquí, ahí en el Hechos 15, atrás. Dice así, y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. ¿Conoce qué? Los corazones. Conoce tu corazón. Elohim que conoce los corazones. Así es que pierdes el tiempo tratando de impresionar a un hombre, a una mujer, a una comunidad. Pierdes el tiempo tratando de servir porque hay una persona o hay otra persona. Pierdes el tiempo, no vas a ganar nada. Ante Elohim no vas a ganar nada. Quedando bien con los demás o con los hombres, no vas a ganar nada. Porque aquí dice esto, Elohim que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Ruach HaKodesh, lo mismo que a nosotros. El Ruach HaKodesh solamente Elohim da porque conoce los corazones de sus hijos. Él los conoce. Entonces, empecemos a creer en Elohim y hacer las cosas porque amamos al Todopoderoso y hagamos todo con fe. Amén. Con fe, creyendo aquí y allá y donde estés. Vamos a hacer tefilá, vamos a orar. Esta lista que está en Apocalipsis, Gisgalut, es una lista que si la estudiamos a detalle, es un peligro que muchos estemos tomando a la ligera eso. No puede ser así, amados. Aquí nosotros amamos al Eterno y debemos reflexionar en eso. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, toda Rabá por este momento, gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. Ayúdanos, Abba, a vivir una vida plena delante de ti.
Perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras sorpresas, nuestra incredulidad, en las situaciones difíciles, en los momentos críticos de nuestra vida. Perdónanos, Abba, y ayúdanos. Afírmanos más en ti. Aumenta más nuestra emuná, nuestra fe, Abba. Ten compasión de nosotros, Bebakashá. Nosotros te amamos. Líbranos de todas las tentaciones, de todo lo que está pasando en el mundo. Que no caigamos en las trampas de Satán, porque saldrán muchas mentiras en este mundo. Líbranos de todas esas mentiras, Abacadosh. Muchas mentiras saldrán. Líbranos para que no enseñemos ni una de ellas, Abacadosh. En el nombre de Yahshua Mashiach te damos toda la Abacadosh, Omen, Beomen. Aleluya.